Hola, chicos y chicas. Hoy acabamos el temario de gramática de este curso explicando lo que son los complementos del verbo. Veamos esta frase. Tu hermano Pablo trajo 2 libros a tu padre. Esta frase es una oración porque tiene un verbo y un sujeto. Además del verbo, hay más palabras. 2 libros y a tu padre. Estas palabras lo que hacen es complementar al verbo porque dicen qué trajo y a quién se lo trajo. Por eso decimos que en la oración hay 2 partes. El sujeto, que es el que hace la acción, tu hermano Pablo, y el predicado, que es lo que está haciendo el sujeto, es decir, lo que dice el verbo. Trajo 2 libros a tu padre. El predicado está formado a su vez por muchas partes. Una es el verbo, que es la parte más importante del predicado, su parte principal, su parte central. Las otras partes del predicado son los complementos de ese núcleo, los complementos del verbo. ¿Y cuáles son estos complementos? Los más importantes son el complemento directo y el complemento indirecto. Si yo hago la pregunta al verbo ¿qué?, pues entonces la respuesta es el complemento directo. ¿Qué cosa trajo tu hermano Pablo? Pues 2 libros. 2 libros es el complemento directo. Pero si yo hago al verbo la pregunta ¿a quién?, pues entonces la respuesta es el complemento indirecto. ¿A quién se lo trajo? ¿A quién trajo tu hermano Pablo 2 libros? Pues a tu padre. A tu padre es el complemento indirecto. Recordad con estas 2 preguntas, ¿qué y a quién o para quién? Siempre podemos identificar los 2 complementos más importantes del predicado. Estas preguntas siempre hay que hacérselas al verbo y vemos si tienen respuesta. A veces no tendrán respuesta y entonces no habrá complemento directo o indirecto o ninguno de los 2. ¿Y el núcleo de predicado solo tiene esos 2 complementos? No, tiene muchos más. Nosotros este año vamos a estudiar otros 3. ¿Os acordáis cuando estudiamos los adverbios que había adverbios de lugar, de modo y de tiempo? Pues si recordáis esto, os va a resultar muy fácil entender estos complementos del núcleo del predicado que vamos a ver ahora. El primero se llama complemento circunstancial de lugar. Si preguntamos al verbo ¿dónde?, podremos reconocerlo. Por ejemplo, si yo digo que Pablo trajo 2 libros a su padre en su mochila, yo puedo preguntar al verbo ¿dónde trajo los libros? ¿En qué lugar trajo los libros? Pues en su mochila. Eso es un complemento circunstancial. Se llama circunstancial porque no es tan importante como el complemento directo o indirecto y aparece de forma circunstancial, o sea, ocasional. Si aparece bien, pero si no, no pasa nada y la oración sigue teniendo sentido. Bueno, pues en este caso, en su mochila es un complemento circunstancial. ¿Y de qué tipo? De lugar, porque pregunto ¿dónde? ¿En qué lugar se traen los libros? ¿Y hay más tipos de complemento circunstancial? Sí, vamos a ver otro. ¿Cómo trajo Pablo los libros? Enfadado, nervioso. Los trajo con amabilidad, es decir, amablemente. Pues eso es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo los trajo? Muy amablemente. ¿Y si yo digo que todo eso lo hizo ayer? Pues entonces ayer será otro complemento circunstancial, pero esta vez de tiempo. ¿Cuándo los trajo? Pues ayer. Si le hacemos al verbo la pregunta ¿cuándo?, entonces la respuesta será un complemento circunstancial de tiempo. Y esto es todo lo que por ahora tenéis que saber. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más para que se os quede claro cómo identificamos el verbo y sus complementos en una oración. Primera oración. El señor lleva 2 barras de pan en la bolsa. Lo primero que hacemos es buscar el verbo.
El verbo es lleva, del verbo llevar. Y es el núcleo del predicado, porque es la palabra más importante del predicado. Siempre, siempre vamos a preguntarle al verbo ¿qué? Para saber si tiene complemento directo, o a quién o para quién para ver si tiene el indirecto. Puede ser que lo tenga, puede ser que no. Y luego el resto de los complementos. Venga, empezamos. ¿Qué lleva el señor? 2 barras de pan. Luego, si hay complemento directo, ponemos una raya y debajo complemento directo. ¿A quién lleva 2 barras de pan? ¿O para quién? Pues no hay respuesta, no hay complemento indirecto. ¿Dónde lleva el pan? En la bolsa. Habría un complemento circunstancial de lugar. Segunda frase. Carmen cogió un paquete para su hermano Fernando. Primero buscamos el verbo. Cogió. El verbo es cogió del verbo coger y además es el núcleo del predicado. Empezamos con las dos preguntas. ¿Qué cogió Carmen? Un paquete. Luego hay complemento directo. ¿A quién o para quién cogió el paquete? Para su hermano Fernando. Entonces sí tenemos un complemento indirecto. ¿Os dais cuenta? Tercera oración. Mi padre ha vendido el coche. Buscamos el verbo que es ha vendido del verbo vender y es el núcleo del predicado. Lo subrayamos y ponemos debajo núcleo. Y vamos con las preguntas. ¿Qué ha vendido mi padre? El coche. Sería el complemento directo. Y como veis ya la frase se ha acabado, pues ya no hay ningún tipo de complemento más. La peluquera cortó el pelo a Manuel. Cortó es el verbo, del verbo cortar, y es el núcleo del predicado. ¿Qué cortó? El pelo. Tenemos ya ahí el complemento directo. Segunda pregunta. ¿A quién cortó el pelo? A Manuel, y ese sería el complemento indirecto. Y ahora sí que viene la última frase. Sandra ha llegado a la clase muy tarde. Buscamos el verbo que es ha llegado, SA con H siempre, y es del verbo llegar. Es el núcleo del predicado. Y vamos con las preguntas. ¿Qué ha llegado Sandra? No tiene sentido. No hay respuesta. ¿A quién ha llegado Sandra? Tampoco tiene sentido, tampoco hay complemento indirecto. No hay complemento ni directo ni complemento indirecto. Pero ahora preguntamos, ¿dónde ha llegado Sandra? ¿Dónde? Ya tenemos ahí un complemento circunstancial de lugar. A la clase. Ha llegado tarde a la clase. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo ha llegado? Muy tarde. Ahí teníamos el complemento circunstancial de tiempo. Lo veis, en esta frase no hay ni complemento directo ni indirecto, pero hay complemento circunstancial de lugar y de tiempo.